Este es un segmento producido por Canal 15 100% Noticias con el auspicio de USAID. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Carlos. Un gusto que nos pueda acompañar. ¿Qué me decía el Teletón, don Carlos? Qué bonito lo del Teletón, o sea, qué bueno primero que se lograron las metas y segundo, más importante lo que usted decía, ¿no? Cómo todos los nicaragüenses se unen en una causa común. Ojalá que lo podamos hacer también en otros aspectos, por ejemplo, llegar a lograr una agenda de desarrollo que la podamos ejecutar por varios años independiente de cambios políticos. Pero es muy alentador, sí. A propósito de agenda de desarrollo, don Carlos, fue una de las cosas que manifestó el doctor José Benor Taboada, presidente del FUNIDE, recientemente electo, de un plan de nación que necesita este país, independientemente del gobierno, independientemente de los 5 años que tiene el gobierno de turno. Necesitamos un proyecto de nación, con visión de nación, sobre todo en el que nos unamos todos los nicaragüenses para sacar a este país de la pobreza en la que hemos vivido durante muchos años. El FUNIDE presentó esta semana su primer informe de coyuntura. Una de las cosas que me llama la atención de este informe, don Carlos, es que el FUNIDE llama a tener otras alternativas en un escenario económico en el que Nicaragua está inserto y en el que nos podríamos ver afectados. Hay una crisis en los Estados Unidos, hay una crisis económica, hay una crisis en Europa. Se habla de ustedes hablaron de un crecimiento del 5%, pero por otro lado, el Banco Central habla de una inflación acumulada del 1.94%. ¿Qué significa esto, don Carlos? Sí, bueno, Nicaragua en los últimos 2 años ha crecido a tasas de por encima del 5%, lo cual es muy favorable porque tiene un impacto muy positivo en la reducción de la pobreza y el empleo. Nosotros en FUNIDE, sin embargo, siempre hemos propuesto que nos pongamos una meta aún mayor de un 7%. Mirando hacia adelante, nosotros vemos que en los próximos 3 años, bajo lo que llamamos el escenario base de la economía, estaríamos creciendo entre 4.2 y 4.5%, pero como usted bien dijo, la economía nuestra se está desenvolviendo en un entorno internacional muy frágil. Hay problemas en Europa, crisis o minicrisis que recurren. Tenemos periodos de un mes sin nada y de repente surgen cosas como la de Chipre hace 3 semanas y Portugal la semana pasada. Todavía hay dudas sobre la consolidación fiscal de Estados Unidos y Japón. A lo interno tenemos el impacto del arroyo que todavía está por cuantificar. Está la interrogante si habrán cambios en la política de apoyo externo de Venezuela. Entonces, nosotros, además de ese escenario de un crecimiento de base de 4.2, 4,5%, hemos presentado un escenario alternativo que incorpora un menor crecimiento en Estados Unidos, el impacto de la roya y una posible baja en el apoyo venezolano. Y ahí entonces tenemos un crecimiento promedio del 2,5% nada más. Esto lo hacemos no para alarmar, sino para darle a la población, al gobierno y a la empresa privada unos escenarios alternativos de cosas que pudieran pasar si se dan ciertos elementos. Uno se pregunta, don Carlos, cuando usted dice lo que pasó en Chipre esta semana, lo que pasó en Portugal, ¿qué tenemos nosotros que ver con la situación de Chipre? Bueno, es que ahora el mundo está totalmente interrelacionado. Chipre no tiene ninguna importancia económica, pero la forma en que se decidió el apoyo tiene efectos potencialmente negativos. Por ejemplo, decidieron ponerle un impuesto a los depositantes menores de 100.000 euros que estaban protegidos por el seguro de depósito. Esa decisión después se revirtió, pero ha creado dudas en otros países en caso de que hayan problemas si van a hacer algo similar. Entonces eso ha generado cierto malestar. O sea, el tema es que aunque
dadas las interrelaciones económicas que tenemos ahora, decisiones que se toman en un país afectan el clima de negocios del resto del mundo. Como cuando pasó el corralito en Argentina. Como cuando pasó el corralito en Argentina también, sí. Sí. Don Carlos, a propósito de todas estas situaciones, desde hace semanas hay rumores de que el circulante en Nicaragua, quiero mencionarle esto antes de entrar a otros temas del informe de coyuntura, porque me decían en esta semana varios amigos y amigas, ¿qué pasa si no hay circulante? Si hay poco circulante. Entonces me fui donde uno de los trabajadores de estos señores del mercado paralelo del cambio de dólar y le pregunté, y efectivamente me lo confirmó el señor, que tienen varias semanas con poco circulante. ¿Qué significa esto? Le pregunté yo a él. Entonces, quiere decir, me dice, que la gente está acaparando Córdobas. ¿Qué significa o qué efecto podría tener en nuestra economía que acaparemos Córdoba? Puede ser el inicio de algo que puede venir y que puede afectar más la economía. Por ejemplo, uno dice, subieron los huevos esta semana, subió el queso en esta semana. La economía, esa economía del diario, esa economía del bolsillo de los nicaragüenses, en el que usted está pendiente o está buscando el arroz, los frijoles, el aceite para llevar a la mesa de cada casa. ¿Qué significa? Que pudiéramos tener una situación complicada en los próximos días. ¿Qué efecto podría tener que haya poco circulante? Sí, lo que nosotros hemos notado en FUNIDES, analizando las cifras del Banco Central, es que el circulante, pues lo que usted llama circulante, que son los billetes y monedas que anda la gente en el bolsillo, estaba creciendo a tasas bien altas, por ejemplo, a marzo del 2011, 20% en términos reales, o sea, ajustado por inflación. Siguió creciendo a tasas bien altas por encima del 10% a marzo del 2012, pero a marzo de este año se nota que se ha estabilizado, o sea, no sigue creciendo en términos reales. Nosotros lo asociamos eso como una hipótesis al hecho de que posiblemente la roya ha influido en la capacidad de gente que está trabajando en el campo. También tenemos menores precios de exportaciones y hay ciertos indicios de que la economía está creciendo a tasas altas todavía, pero no tan altas como el año pasado. Entonces eso significa que la gente tiene menor capacidad de compra en el bolsillo. No significa que haya bajado la capacidad de compra, sino que no está aumentando al ritmo que estaba aumentando en años anteriores. A propósito de la roya y a propósito de las exportaciones, ¿cuál sería el efecto o cuál va a ser el efecto del problema de la roya? Decía el periódico en esta semana que aún no se pueden cuantificar, y aquí nos lo decía el sábado pasado doña Auralila Sevilla, dirigente cafetalera de Matagalpa, que aún no se sabe cuánto es efectivamente el daño que tienen los cafetales con lo de la roya. Sin embargo, vemos que, y eso se lo pregunto a usted como experto, ya las exportaciones han tenido una disminución. ¿Es por el efecto de la roya? Lo de la roya tiene que ver con el café. Lo veremos esto más adelante, el por qué las exportaciones presentan una disminución en relación a los volúmenes del año pasado. Sí, está, bueno, específicamente en cuanto a la roya tiene un efecto económico importante, obviamente porque va a bajar la producción y las exportaciones de café, pero también tiene un efecto social todavía más importante porque está afectando principalmente a pequeños productores, muchos de los cuales viven no solo va a afectar el empleo, sino también el autoconsumo de la gente que trabaja. Los trabajadores agrícolas. Sí. ¿No? En cuanto a las exportaciones, lo que está pasando es, primero, tenemos una economía internacional que está creciendo a una tasa bien baja. Estamos hablando entre 1,5% y 2%. Los Estados Unidos también están creciendo bien baja. Y tenemos una caída en los precios de nuestras exportaciones.
Entonces todo esto está afectando el crecimiento de las exportaciones. Nosotros, a pesar de esta situación internacional, estamos pronosticando un crecimiento por encima del 4%, porque la inversión privada está muy boyante, está creciendo mucho, así como el consumo privado. Cuando hablamos de inversiones, don Carlos, significa que estas pueden compensar, en el caso, por ejemplo, se habla de una cadena hotelera que viene en los próximos meses, una compañía china de telefonía celular, la inversión local. ¿Esto compensaría los problemas que tenemos en estas áreas de las exportaciones? En parte compensa, en el sentido que vamos a tener un menor crecimiento de exportaciones que los 2 últimos años, pero está continuando un crecimiento fuerte de la inversión. Por ejemplo, la inversión privada del año pasado creció por encima del 20%, y este año puede que tengamos tasas de crecimiento del 15%. Una cosa muy importante y alentadora es que el año pasado la inversión creció no tanto por la inversión extranjera como por la inversión privada local, que en años anteriores el principal impulso había sido la inversión extranjera, lo cual es sumamente bienvenido, pero veíamos una inversión local, privada, no creciendo mucho. El año pasado se revirtió esa tendencia, lo cual es muy bueno. Significa que hay mayor confianza del local, del nacional, en invertir en su país. Significa que hay mayor confianza, sí, efectivamente. Sí, también está ligado al hecho que con una economía creciente la gente también comienza a adquirir mayor confianza y comienza a invertir. Vamos a hacer una breve pausa, don Carlos, pero cuando regresemos me gustaría que habláramos del clima de negocios que se presenta en el país cuando tenemos casos, por ejemplo, que ha sido una noticia sonada en los últimos días. Hay un decreto de Telcor que dice que las empresas que tienen que ver con telecomunicaciones tienen que informar a Telcor sobre los gerentes de informática, etcétera. Esto causó revuelo en la empresa privada y muchos afirman que esto afecta el clima de negocio, podría afectar las inversiones por diferentes razones. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con don Carlos Muñiz, director ejecutivo del FUNIDES. Gracias por continuar con nosotros. Don Carlos, yo le preguntaba antes del corte, ¿qué efectos podría tener este decreto que causó revuelo en el país en los últimos días de Telcor? ¿Cómo podría afectar el clima de negocios, el clima de las inversiones, el inversionista que está pensando en venir a Nicaragua a explorar el país para futuras y potenciales inversiones con decretos como este? Sí, bueno, este tema lo está manejando el COSEP. Sí. Ellos son los que tienen toda la información, tanto de carácter legal, pero obviamente cualquier problema que tensione las relaciones entre el gobierno y el sector privado o que ponga en dudas temas como interferencia del gobierno en decisiones privadas o en manejo de empresas privadas, lógicamente afecta el clima de inversión y porque crea dudas en inversionistas potenciales, ¿verdad? En cuanto al clima de inversión en general, que también usted me estaba preguntando, Nicaragua tiene aspectos muy positivos, como por ejemplo la estabilidad macroeconómica, como por ejemplo la seguridad ciudadana, como por ejemplo la apertura a la inversión, la localización geográfica, pero también hay elementos que tenemos que fortalecer, como por ejemplo la seguridad jurídica, los derechos de propiedad. O sea, tenemos que aprovechar esas ventajas que tenemos, pero fortalecer las debilidades que tenemos. El día de mañana, don Carlos, Venezuela se apresta a elecciones, pues, fuera del calendario electoral normal, luego de la muerte del presidente Hugo Chávez. ¿Qué podría afectar un nuevo gobierno las relaciones con Nicaragua? Tenemos un acuerdo petrolero con Venezuela
no muy claro, ¿verdad? Para muchos, porque no conocemos en detalles qué es lo que dice el contrato petrolero con ese país, pero un eventual gobierno de Capriles, un gobierno de Maduro, como muchos pronostican, podría cambiar este acuerdo que tienen con Nicaragua. Como todos sabemos, Venezuela es un país que ha sido muy generoso con Nicaragua, pero a la vez es un país que tiene serios problemas internos, ¿no? de inflación, de falta de algunos bienes, etcétera. Hace poco tuvieron que devaluar. El 70% lo importan los venezolanos. Entonces es posible, es una posibilidad que un nuevo gobierno eventualmente cambie su política de apoyo externo, lo cual podría redundar en una caída en el financiamiento de Venezuela a Nicaragua, lo que tendría primero un impacto directo en el consumo, la demanda y el crecimiento, y también podría afectar las finanzas públicas, en el sentido que hay varios gastos que son similares a gastos fiscales, como por ejemplo el bono solidario, el subsidio al transporte, el mismo subsidio a la energía que están anunciando. Programas como Hambre Cero. Que posiblemente ahorita se están financiando con esos recursos y se tendrían que financiar con recursos del presupuesto, o se tendrían que recortar, lo cual tendría un impacto en la actividad económica y en el bienestar de la población que ahorita está siendo beneficiada por esos programas. ¿Usted cree que podría haber un reajuste en ese contrato petrolero? ¿O es posible que sigamos con las mismas condiciones en las que nos dejó el difunto presidente? Las dos alternativas son posibles, o sea, que se continúe como está o que se baje un poco, ¿no? Una cosa que hay que recordar es que el acuerdo petrolero tiene dos elementos, en el sentido que el 50% del petróleo, el 50% de la factura petrolera se la devuelven, pero un 25% es de uso totalmente discrecional de Nicaragua y el otro está para lo que se conoce como proyectos ALBA, donde ahí hay cierta decisión de Venezuela también. Eso pudiera afectar. Finalmente, don Carlos, ya en nuestros últimos minutos, en nuestros últimos segundos, este informe de coyuntura, ¿qué importancia cree usted que toma el gobierno para estas expresiones que son como alertas, que son consejos, el gobierno, pues? Sí, el informe de nosotros lo preparamos usando datos oficiales del Banco Central y otras entidades públicas, datos de instituciones internacionales. Tratamos de darle un contenido analítico y confiamos nosotros en que sea de utilidad para el gobierno y el sector privado, en el sentido que les da otra perspectiva, les da más información de una institución que no está en el quehacer diario, digamos, del gobierno, que puede ver las cosas un poco más de largo. Claro. Simulamos escenarios de cosas que pueden pasar en el país, no con ánimo de alarmar, todo lo contrario, sino de dar información y que la gente vaya tomando decisiones o que se vaya preparando para posibles eventualidades. Lo que nos anima es informar a la ciudadanía y contribuir al desarrollo de Nicaragua. Te agradezco, don Carlos, su participación en esta mañana de sábado. A ustedes, amigos y amigas televidentes, hacemos una breve pausa y regresamos con Zeneida Laguna para hablar de turismo y la próxima feria Oreca. Ya regresamos. Este es un segmento producido por Canal 15 100% Noticias con el auspicio de USAID.